Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta conferencia Fusenda que vamos a dar hoy viernes, día de cursos, pero para explicarles un poquito, los cursos con Álvaro Vélez este año han sido cada 15 días. Entonces, hemos aprovechado estos espacios para no perder este espacio virtual, espiritual y de reunión, haciendo otras invitaciones. En este caso, nuestra hermana Piedad Telles de Bogotá nos va a dirigir este hermoso tema de el amor de Jesús como legado a Francisco de Asís. Pero ¿quién es Piedad Telles? Es psicóloga social comunitaria, miembro del Centro Espírita Rutas de Luz, coordinadora del Departamento de Divulgación del Centro Espírita, y es espírita de segunda generación, puesto que sus padres son espíritas. También miembro de AME, Piedad. Es Sí, miembro señor. de la Asociación Médico Espírita como psicóloga también. Entonces, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento y le vamos a pedir a nuestra hermana Mireya Bernal, también desde Bogotá, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Mireya. Adelante. Buenas noches. Por favor, todos cerramos nuestros ojos, aquietamos nuestros pensamientos y en una sola elevación de pensamiento le pedimos a Dios Todopoderoso y a Jesús de Nazaret que en este momento se haga presente aquí en cada uno de nuestros hogares y nos ilumine a Piedad, Señor, para que ella nos pueda dar el mensaje que ya ha preparado de la mejor manera para que todos podamos entender y comprender las enseñanzas que Dios nos ha dado. Bendícenos, Señor, ilumínanos, amado Padre de bondad, esclarece nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Jesús de Nazaret. Y hoy en este momento le pedimos a Dios que en todas las casas estemos protegidos y amparados por Jesús de Nazaret para poder entender y comprender y asimilar y poner en práctica las enseñanzas que ella hoy nos prepara. Que así sea. Amén. Que así sea. Muchas gracias, Mireya. Y muchas gracias, Piedad, nuevamente por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, buenas noches para todos. Agradezco pues a la Fundación Centro Espírita Mies de Amor de Barranquilla por la invitación que me hicieron en la tarde de hoy. Bueno, para comenzar, este hermoso tema, el amor de Jesús como legado a Francisco de Asís, es una enseñanza muy grande que nos deja Francisco de Asís cuando estuvo acá en este plano corporal. Y pues los textos en los cuales nos basamos para realizar esta tarea fue en el libro Francisco de Asís por el Espíritu de Miramés y por el libro Francisco el Sol de Asís de Divaldo Pereira Franco y César Fraga. Para comenzar, entonces vamos a mirar este pequeño video donde el Maestro Jesús en sus hermosas enseñanzas llega a lo más profundo de los seres que los escuchan y especialmente de sus discípulos que cumplían con la tarea de acompañarlo, de aprender y de ir cada vez profundizando más sobre las enseñanzas que el Maestro Jesús dejaba a la humanidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán oídos.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os vituperen y os persigan, cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros. En vuestras oraciones recordad que vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades antes de que se las pidáis. Es así como debéis orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Bien, entonces vamos a conocer un poquito de la historia de Francisco de Asís. Él nació en Giovanni di Pietro, en Bertandone, en Asís, en 1181, y se dice que fue en el año de 1182. Su padre era Pedro Bernardone y su madre María Picagini. Estos dos padres, en donde nació Francisco de Asís, eran unos seres con unas facetas muy importantes para ayudar a Francisco de Asís a entender y comprender muchas cosas que él iba a empezar a afrontar en su vida. Francisco de Asís pues creció dentro de una envidiable tranquilidad, cercado de todos los afectos de sus padres, cuidadores y empleados, y cultivó muchos amigos. Francisco de Asís tenía algo que encantaba a las personas que lo empezaban a conocer, y siendo desde muy temprana edad un niño muy tierno, muy amable, muy respetuoso, siempre era acogido por todas las personas que tenían la oportunidad de conocerlo, de embriagarse de esos lindos, de esas hermosas sintonías que él desplegaba en lo más profundo de su corazón. Y es así que Francisco mantiene una hermosa relación con su madre, y ella sabe que él tiene una misión grande, por eso debe hablarle siempre con verdad y sinceridad, pues nota que Francisco sabe del amor que debe dar a su prójimo. Las oportunidades en las cuales Francisco compartía con su madre, ella le enseñaba la grandeza de Dios, le enseñaba la importancia de querer a todos aquellos seres que los rodeaban a ellos, sin tener en cuenta su estrato social, su forma de ser,
sino lo importante era amar a estas personas que tenían la bendición de compartir con ellos, tanto en su hogar y fuera de ellos. Y es así que los hechos espirituales ejercían sobre él una gran influencia. Le gustaba tanto las historias de Jesús que su madre y Jarla le contaban, así como sentía una nostalgia de la época del maestro como si hubiese participado íntimamente de todos los detalles de su vida. Esto me parece muy bonito y rescatar dentro de la historia de Francisco de Asís cómo Jarla, que era como la nana encargada del cuidado de la casa, de estar pendiente de María, de estar pendiente de todo lo que concierna al cuidado de Francisco, eran espíritus muy avanzados y ellas se sintonizaban con ese cariño que sentían hacia Francisco, y cuando le contaban estas historias, el niño muchas veces manifestaba que sentía una emoción, pero que al mismo tiempo como una tristeza. Y pues María de Picallín entendía que su hijo tenía una gran conexión también con las enseñanzas del Maestro Jesús. Y pues su padre ya tiene una faceta un poco más fuerte, porque él le decía que debía cambiar esos pensamientos y esa forma de ver a los demás con compasión. El papá de Francisco era una persona muy estricta y no le gustaba cuando su hijo, desde muy temprana edad, cuando era joven, pues él compartía más con la gente pobre, con los empleados, y mantenía esa sintonía de escucharlos, de aconsejarlos, de brindarles su cariño y su amor. Y es allí donde el padre, de ver esa actitud tan noble de Francisco, toma la decisión de enviarlo a, a reflexionar sobre su comportamiento. Y cuando él regresa, Francisco le dice a su padre de una forma muy amorosa lo siguiente: Padre, siento que nací para alguna misión en esta bendita tierra. El oro me invita a las extravagancias que mi corazón desaprueba, intentando convencerme que mi camino es diferente y que debo hacer una cosa en favor de los sordos y ciegos que andan conmigo. Su padre, cuando él le responde con esta reflexión, él entra en un estado de amargura y de rabia y le dice que las cosas no van a ser así, que él es una persona muy importante dentro de la sociedad y él va a cumplir como el cargo que que él debe desempeñar ante todos los compromisos sociales que como familia importante de Asís deberían realizar. Y su papá toma la determinación de mandarlo a una de las haciendas. Allí, con la finalidad de que Francisco, al observar cómo los capataces organizaban y dirigían las haciendas, él aprendiera de ellos. Y Francisco, cuando llega a esta hacienda, él empieza a hacer un recorrido sobre los lugares y se encuentra con este abuelito que se llama Basilio, que tenía 75 años, y donde él empieza con Francisco a tener una conversación y le comenta que a la edad de los 15 años, él vio cómo sus padres fueron decapitados en Roma. Es allí donde Francisco empieza a sensibilizarse con el dolor que le cuenta Basilio sobre su vida, y él le dice que después de la desencarnación de sus padres fue desde allí donde comenzó su calvario, porque fue hecho esclavo, y durante todos esos años en los cuales él fue tratado de la manera más injusta, cruel y dolorosa, él tenía la bendición de encontrar con algunas personas que le daban una fortaleza muy grande. Y él le dice a Francisco que su vida ha sido muy dura, pero lo que más lo ha mantenido vivo es el amor de Dios.
Él decía que cuando sus verdugos eran tan crueles, tan duros con él simplemente los envolvía en el amor y le decía al Padre que le diera la fortaleza para poderlos perdonar. Y es allí cuando Basilio le dice que siendo un joven, eh, no debería saber tantas injusticias que hay en la sociedad, pero Francisco le insiste en que le cuente más sobre su vida y Basilio se quita su camisa y le enseña las espaldas y Francisco queda compenetrado de tristeza al ver todo el maltrato que tenía este abuelo sobre su vida y sobre su espalda. Y es allí cuando Francisco besa las manos de Basilio y le dice que le agradece por todas esas enseñanzas que le está compartiendo y dice que de ahí en adelante, desde la visita que él va a tener en la hacienda, las cosas van a cambiar. Y es así cuando Francisco se va a un paraje muy hermoso al lado del mar y en una hamaca se pone a reflexionar y dentro de una de las reflexiones que él hace, él decía que el padre debería ser más justo, más bondadoso con los empleados, con los esclavos y los trabajadores que laboraban allí en la hacienda de él y debía ser un poquito más equilibrado, no ser tan riguroso con aquellos seres que eran los que les daban las comodidades a ellos. Y dentro de esa meditación que estaba haciendo Francisco de Asís se quedó dormido. Y una hermosa joven negra que se llama Folly, de 17 años, empezó a contemplarlo a él y se acordaba de su señora madre que le había enseñado la religión cristiana y le hablaba de que había seres que tenían corazones muy buenos y muy bondadosos. Folly recuerda estas enseñanzas de su madre y ella se embelezó contemplando a Francisco porque percibía de él su bondad, su cariño, su ternura. Y en un momento en que el capataz convoca a todos los empleados, se dio cuenta de que Folly estaba pues observando a Francisco. Se le acerca y le dice que ella no debería estar ahí y por tal razón iba a ser castigada por estar husmeando a Francisco. Pues en medio de la gritería del capataz, Francisco reacciona y le dice que qué sucede. Y él le dice que Folly, siendo una esclava, estaba ahí husmeando. El capataz le dice que la va a castigar muy fuerte y es así cuando Folly le dice a Francisco que ella tiene mucho miedo del trato de que el capataz va a realizar. Él se destacaba por ser una persona cruel, sin sentimientos y arremetía a veces hasta con la misma vida de las personas que trabajaban allí. Francisco le dice que se tranquilice, que nada de esas situaciones tan terribles va a suceder y que vaya a compartir con su familia porque esa tarde iba a ser una tarde muy especial. Francisco le dice al capataz que la tarde en la cual los empleados y trabajadores deberán tomarse para descansar y que al final del día se les daría una muy buena cena. El capataz no le gusta nada de esos cambios que Francisco de Asís estaba realizando en ese momento y le dice que esos tiempos serían pérdidas para la hacienda. Mas, sin embargo, Francisco de Asís le dice que es una orden que se le está dando. El capataz empieza a reflexionar y a mirar cosas malas para vengarse de Folly. Y Francisco de Asís siente esa energía pesada e incluso sus pensamientos tan pesados. Y él simplemente le da la orden al capataz donde le dice que de ahora en adelante todos los trabajadores deben ser tratados con mucho respeto y con mucho amor. Y que adicional a ello se iba a llevar a Folly con ella esa misma tarde.
El capataz entra en un estado de histeria, respeta lo que Francisco le dice, pero al igual queda con esa ira de que no podía arremeter contra los empleados desde que Francisco estuviese ahí. Francisco le dice que él estará muy pendiente de cómo es el avance de la hacienda, pero al igual, en especial, el trato hacia los empleados. Cuando Foley llega ante su señora madre y cuando Harla la recibe también, pues ellas quedan muy encantadas de esta joven y le brindan todo el amor. Su madre le dice a Foley que va a ser como una hija para ella y que nunca le faltará el cariño, el amor que hacía mucho tiempo que ella no conocía. Y ella pues se convierte para Harla y para María en una gran acompañante. Dentro de todos los procesos que Francisco vivió, él tenía muy pocos amigos. Amigos bastantes, sí, cuando eran bailes, fiestas, eso se aparecían todos ahí. Pero amigos muy llegados a él estaba Chao Lin, que era un joven muy estudiado, también de un estatus alto dentro de la sociedad. Y Shaolin tenía algo que se preocupaba mucho por el estudio en la parte filosófica, científica, en las artes y sobre todo en la parte espiritual. Cuando tenía estas conversaciones con Francisco de Asís, compartían esas enseñanzas sobre la ley de causa y efecto, sobre la reencarnación. Entonces iban compartiendo sus conocimientos y allí Shaolin aprovecha para decirle a Francisco de Asís que va a ser parte del grupo de las cruzadas. Y nosotros sabemos que las cruzadas pues era una serie de personas que entraban a esas guerras religiosas y pues los participantes que tomaban la decisión de hacer parte de estas cruzadas, la ventaja que ellos decían que tenían era de que eran perdonados más fácilmente de todos sus pecados. Pues Francisco de Asís tenía conocimiento y había indagado sobre las famosas cruzadas y le dice a Shaolin que las cruzadas no son lo que les han enseñado a ellos, que son los seres que traen el amor y la paz. Francisco de Asís era consciente de todo el daño que estas cruzadas dejaban cuando llegaban a las ciudadelas, dejando dolor, tristeza y desolación. Shaolin al igual dice que respeta su opinión, él indagará sobre ello y pues cada uno después de esta conversación toman sus respectivos rumbos. Y es así cuando Shaolin empezó a averiguar sobre estas cruzadas y le dijo a Francisco que él le daría a conocer más adelante la decisión que tomaría sobre hacer o no parte de estas cruzadas. Luego Francisco de Asís empezó a escuchar una voz que le decía, la iglesia precisa de tu trabajo, vivencia y sacrificio. Y todas las noches esta voz volvía y le repetía la misma frase. Y Francisco decía que nosotros no tenemos iglesia. No entiendo a qué hace alusión esta voz que me insiste en que debo trabajar en el esfuerzo, el sacrificio. Y él corre a comentarle a su madre sobre esta voz que le vive hablando, le vive diciendo. Su madre, que tenía conocimiento sobre la misión que tenía Francisco de Asís, le dice que debía obedecer a esa voz y que a través de la voz empezaría a entender y comprender la tarea que debía cumplir de acuerdo a las indicaciones que se le fueran dando al paso del tiempo. Y Francisco queda como más tranquilo con la explicación de la madre y sabe que deberá acogerse
a las directrices y orientaciones que le daba esta voz. Y es así que Francisco de Asís, con la orientación de su querida madre y dejarla, se da cuenta que sí, él tiene una tarea muy grande y es que la iglesia necesita de un trabajo, de una vivencia y sobre todo de un sacrificio, no para reformarla de una sola vez, sino para hacerlo con continuadores ejemplos y con la ayuda de millares de trabajadores. Y es así que Francisco de Asís entrega su vida dejando su posición social, dejando sus riquezas, dejando todo para vivenciar las enseñanzas del Maestro Jesús, donde él empezó a entender y comprender que el Maestro lo que necesitaba era personas entregadas absolutamente a ayudar a aquellos seres que necesitaban de la luz y del consuelo. Y es así que Francisco de Asís toma la decisión de ayudar a restaurar la iglesia de San Damián, con los compañeros que decidieron seguirle los pasos a esas maravillas que Francisco estaba empezando a hacer en esta aldea. Y es allí cuando una persona le dice que hay un sacerdote que le puede colaborar para que le dé el dinero para reconstruir esta iglesia. Él se dirige hacia este sacerdote y le dice que si es tan amable y le colabora con dinero para reconstruir esta iglesia. El sacerdote o vicario le dice que no, que los que tienen que hacer eso es el pueblo, que para eso están hechos. Y pues Francisco de Asís siente ese orgullo, esa vanidad, esa prepotencia de este sacerdote. Y simplemente Francisco mentalmente lo empieza a envolver en oración y es intuido por los espíritus amorosos donde le empiezan a decir que como representante de la iglesia, él debería cumplir con las enseñanzas del Maestro Jesús y empieza a adoctrinar a este sacerdote, tocándole lo más profundo de su alma y haciéndolo recapacitar sobre la tarea a la cual él se había comprometido como sacerdote. Al fin y al cabo, este sacerdote sentía tanta rabia de lo que pues Francisco le estaba diciendo, que le dice que él le vende los ladrillos y todo lo que necesitara y que él necesitaba su dinero. Francisco le dice que en la tarde le llevaría el dinero y pues que él retiraría las cosas que necesitaba para la reconstrucción de la iglesia. Cuando Francisco va a entregarle las monedas, el vicario se las recibe y en la hora de la noche el sacerdote sentía como esas ganas de coger esas monedas y las sacó. Y cuando las colocó sobre sus manos, las monedas le empezaron a quemar y él cogió y las tiró. Y es allí donde ese sacerdote se da cuenta que lo que Francisco de Asís le decía, que las personas habían hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio para traerle ese dinero. Algunas personas habían quedado sin comer. Y es allí donde entra una voz a decirle a este sacerdote que él no está cumpliendo con las enseñanzas del Maestro Jesús. Y le recalca que él se comprometió al desprendimiento, al amor al prójimo y a la verdadera abnegación. El sacerdote entra en un estado de meditación profunda y se coloca a llorar y recuerda todo lo que Francisco le había dicho en esa mañana, donde él toma la decisión de devolverle las monedas a Francisco. Al otro día le devuelve las monedas, pero él de ver esa humildad, ese amor de Francisco, se siente tan compenetrado de su amor, de su cariño, y le dice que él quiere hacer parte de su discipulado. Y es allí donde Francisco de Asís le responde que no será discípulo de él, sino será un discípulo
de el Jesús vivo. Francisco, en el recorrido de su vida, plasma con sus ejemplos de amor, de cariño, y él se convierte en un educador de almas, donde con su ejemplo de vida, de amor, de entrega, de consuelo, de fortaleza y de fe, empieza a hacer trabajos muy grandes. Y una de ellas se llama la curación divina. Esta historia es muy hermosa porque nos habla de cómo Francisco de Asís llega a estas ciudades de los leprosos, dándoles consuelo, dándoles alimentos, dándoles medicinas y sobre todo les da las medicinas espirituales. Él llega aquí a estos lugares evangelizando a estos hermanos y muchos de ellos acogen a Francisco con mucho amor, con mucho cariño y se dan cuenta que todas las dolencias físicas que ellos están pasando son dolencias que encontrarán el consuelo en estas exhortaciones tan maravillosas que realizaba Francisco. Francisco formó una gran comunidad de frailes y dentro de estos frailes los enviaba siempre por parejas. Y aquí a Fray Pedro y a Fray Pablo los envió a una parte donde encontraron muchos leprosos y estos frailes tenían algo que se compenetraban también con el amor, con el cariño de aquellos seres a los cuales ellos iban a visitar, donde los llenaban de el más puro amor y hacían de estos hermanos seres valorados, les llevaba el consuelo, les daban la bendición por parte de su amado Francisco de Asís y siempre les recalcaban a cada uno de ellos que eran muy importantes para el Padre Celestial y para el Maestro Jesús, donde muchos de ellos empezaron a curar el alma y sentían que Francisco enviaba verdaderos ángeles a sus vidas. Y es allí cuando estos frailes llegaron a donde el leproso tan allí que los recibió con blasfemias. Tan allí era un ser demasiado rebelde, demasiado orgulloso, y les responde a los frailes diciéndoles: no necesito de sus bendiciones, ellas de nada sirven. Y resulta que los frailes, en medio de ver esa actitud tan arrogante de este ser que necesitaba tanta ayuda, ellos empezaron a orar y escuchaban con amor sin entrar en discusión con él y lo envolvían en oración para que éste se ennobleciera su alma. Los frailes estaban tan preocupados, impactados de esta actitud de este leproso, donde solamente había en él una ira, un odio, una soberbia que no entendían y comprendían. Y resulta que Fray Pedro, que era un hombre fuerte y decidido, actuando sin permiso del enfermo, lo cargó y lo llevó ante Francisco. Porque Fray Pedro dijo: de todos los leprosos que hemos visitado en los diferentes lugares, este es el que más ha tocado mi alma y sé que es el que más necesita de el Padre Francisco. Y cuando los frailes llegan ante el Francisco de Asís con el leproso, Francisco de Asís les hace un llamado de atención y le dice que está muy mal y que no debían haberlo traído en contra de su voluntad. Y Fray Pedro pues le dice: tú te darás cuenta que este leproso necesita de todos nosotros y especialmente de tu amor, de tu cariño y de tu ejemplo. Francisco corre a mirar a Tan allí y se da cuenta de que es un ser que sí necesita de su ayuda y especialmente de su entrega. Él vuelve la mirada hacia sus discípulos y les pide disculpas porque sí ve que él necesita del amor. Y Francisco cogió al leproso y viendo sus heridas, vio el olor insoportable y su cuerpo era una llaga,
donde el enfermo no soportaba la ropa sobre su piel. Y es allí que Francisco empieza poco a poco a orar por Tanallí y sucede que escucha una voz que le dice: cuida de estas mis ovejas, ellas son hijas del Calvario, agredidas por sus propios destinos. Y allí entiende Francisco que este espíritu, este hombre encarnado, tenía una prueba muy difícil y que era la tarea, como le había encomendado el Maestro Jesús, de cuidar de estas ovejas que andaban demasiado perdidas. Y sobre todo, Francisco sabía que eran o deudas del ayer o deudas de esa misma encarnación. Y coge a Tanallí con el más cariño profundo y le fue pasando sus manos por todas las heridas y éstas se fueron cerrando. Tanallí se levantó y besó los pies de Francisco, mojándolos de lágrimas. Y es aquí donde Tanallí se doblega ante el amor verdadero y sincero de Francisco y se da cuenta de que este hombre es un ser especial. Y cuando él se siente curado, se siente aliviado con esa carga, sobre todo espiritual, empieza a reflexionar y le pide a Francisco de Asís hacer parte de su comunidad, y es allí donde Tanallí se convierte en Fray Aprigio. Y Fray Aprigio pues hacía el recorrido con todos sus hermanos, todos sus compañeros, pero él sentía que en el fondo de su corazón todavía estaba esa rebeldía, esa violencia, ese orgullo, y hace la siguiente petición: Señor, si me fuese concedido recibir algo de tus manos santas y sabias, si me fuese concedido pedirte alguna cosa como premio de mi corazón, si yo pudiese elegir un camino de libre y espontánea voluntad, yo te pediría que besase otra vez mi cuerpo como lo hiciste antes con las llagas de la lepra, y sería el hombre más feliz de la tierra, porque ahora solamente ella podrá arrancar de mi corazón el orgullo y la violencia que llevo conmigo desde incontables épocas. Y llorando se durmió. Tanallí era consciente de que esa lepra que él tenía era para que doblegara ese orgullo, esa violencia, ese rencor, todas esas imperfecciones que le hacían a él que no pudiera avanzar. Y él se dio cuenta que al lado de Francisco estaba siendo demasiado premiado y que eso no era justo con todo el esfuerzo que cada uno de los frailes y especialmente de Francisco le enseñaban en sus caminares. Y es así que al día siguiente, cuando despertó con la luz del sol, bañando su rostro, Fray Apigio volvía a ser Tanallí, el leproso de Riborca. Se arrodilló ante el sol solar, agradeció profundamente la bondad del Creador y, desatándose el cordón de la cintura, cambió las ropas franciscanas por una común, tomando la dirección de la casa de salud de donde antes salió con rebeldía. Es allí donde Tanallí entra en ese estado de conciencia y dice: yo voy a cambiar, yo voy a mejorar, yo voy a aprender todo lo que Francisco y mis amigos, mis hermanos me han enseñado, y yo sé que voy a lograr doblegar sobre todo mi orgullo y la violencia. Y es así que 6 años después murió agradeciendo a Dios y a Cristo la bendición de la lepra, que le hizo corregir desde lo más profundo de su alma el orgullo y la violencia. Quitan allí, desencarna entendiendo y comprendiendo que esa lepra, esa enfermedad le estaba ayudando, era para doblegar esas imperfecciones y convertirlas en grandes virtudes. Bien. Francisco de Asís también se destaca por el gran amor, por el gran cariño que le demostraba a la naturaleza. Por eso la historia de Francisco y el lobo de Gubbio es una historia muy bonita. Y es allí donde
estando Francisco en esta aldea, los hombres le manifiestan que el lobo se está comiendo sus ovejas y está atacando a algunos aldeanos. Y le dicen que si el lobo vuelve a bajar, el lobo va a morir. Y Francisco de Asís les dice, hay que entender y comprender qué es lo que está pasando de pronto con el lobo. Y los aldeanos le dicen, no lo queremos volver a ver acá porque lo vamos a matar. Y es así cuando Francisco empieza ese recorrido en busca del lobo y escucha una voz que le dice, Francisco, escúchame, el lobo tiene derecho de quedarse donde quiera que sea, arriesgando también su vida. ¿Hacia dónde debemos mandarlo? Y estas palabras que le decía este espíritu amoroso, le decía que el lobito también tenía su derecho de buscar un lugar donde vivir y donde comer, y que de pronto se le estaba era quitando esos espacios al lobo. Y continúa diciéndole esta voz, ¿cómo expulsar y sacrificar a un animal solo para satisfacer personas, algunas sin piedad, hasta con los mismos semejantes? El egoísmo de los hombres es lo que les hace sufrir y no simples animales que pidan socorro con los recursos que poseen. Y es aquí donde Francisco empieza a reflexionar de que sí, el animal necesita el cariño, el amor, y no el ser un ser atacado, porque los seres humanos, cuando nos posesionamos de ciertos lugares, es a la fuerza, pero no miramos el daño que estamos causando de pronto a los terceros, que en este caso son los animales. Y es allí donde esta voz le dice, ve Francisco a conversar con el lobo. Después de entenderlo, vuelve y conversa con los hombres y ve si los entiendes. Lo que creo ser más difícil. Procura hacer una alianza entre uno y otro para que lo que sobra no falte a quien tiene hambre y que después de amansada la fiera no la maltraten, pues casi siempre después de la paz surge el abuso. Y Francisco de Asís se acerca hacia el lobito y le empieza a hablar. Le dice, tú vas a ser acogido en la aldea, no te va a faltar la comida, no te va a faltar el abrigo y no te va a faltar el agua. Y el animal se embeleza con esa sintonía amorosa con la que Francisco le habla y se doblega ante los pies de Francisco como con su miradita diciendo, voy a hacer todo lo que tú me dices. Y Francisco le dice, vamos a bajar a la aldea y yo me voy a comprometer a que no te vayan a hacer ningún daño. Y es así cuando Francisco baja a la aldea con el lobo, los aldeanos quedan supremamente anonadados y les dice que el lobo debe ser tratado como un miembro más de esta aldea y debe ser cuidado, debe ser amado y se le debe brindar tanto el alimento como el abrigo. Los aldeanos pues se impactan de esta decisión que se ha tomado. Algunos comparten la idea con Francisco y él se quedó algunos días para corroborar de que el lobo no fuera a ser ultrajado y maltratado. El lobo se convirtió en uno de los animalitos más queridos de esta aldea y cuando él desencarna, busca un lugar en el cual pueda estar tranquilo y los aldeanos le hacen una camita de paja, le llevan agua y en ese momento desencarna el lobo. Y pues Francisco siente el amor y el cariño que los aldeanos le llegaron a tener a este animalito. Y es así como Francisco nos deja esta enseñanza de que los animales, tanto la naturaleza, merece todo nuestro amor, todo nuestro cariño, porque también hacen parte de la creación. Por eso Francisco de Asís, en uno de sus legados, dice, actuemos de modo que puedan leer el Evangelio en nuestras vidas. Y la invitación que él hacía a todos los seres a los cuales él allegaba
era siempre ser mejores personas, ser seres donde entregáramos todo con amor, con cariño, con desprendimiento y nunca esperar nada a cambio. Y es así cuando Francisco de Asís pues estaba ya ciego y tenía antiguas enfermedades del hígado y del estómago. Los pulmones no eran los mismos y sufría de dolores por todo el cuerpo. El dolor de cabeza no lo dejaba un solo minuto. No se alimentaba más. Los órganos digestivos se habían enfermado y el esófago estaba comprimido. Démonos cuenta que su estado de salud era supremamente delicado. Adicional a ello, los pies y las piernas se hincharon y la voz empezó a desaparecer. Entre tanto, era admirable su vigor mental, de nada se olvidaba y respondía todo lo que se le preguntaba con precisión y acierto. Aquí, en esta imagen donde están sus frailes, algunos entraban en dolor, en tristeza de verlo a él tan enfermo, pero Francisco siempre les transmitía ánimo, fortaleza, les daba esa fe de continuar hacia adelante con el legado que él les había enseñado. Y es así cuando Francisco les solicita a los frailes que lo lleven a Rancho de Luz, que era un lugar cubierto y provisionalmente como una iglesia en el seno de la naturaleza, dentro de la sencillez y de la pobreza. Los discípulos lo llevan a este lugar con todo el amor, con todo el cariño, y Francisco dice que quiere ir al hospital de los leprosos porque él ya sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida, y los frailes se dirigen hacia este lugar y Francisco, con ese desaliento que ya tenía su cuerpo físico, empezó a tocar a los leprosos y tocando dos leprosos bien con la mano, estos dos leprosos se curaron. Y Francisco, antes de desencarnar, le dice a Dios que le agradece la oportunidad de haberle dado de estar en este plano corporal, de que sus padres lo hubieran aceptado en su núcleo familiar, y le agradece sobre todo al cuerpo por haber servido de instrumento para él haber aprendido, para él haber progresado. Y es así que el 3 de octubre de 1226, a los 44 años, desencarna con mucha alegría y mucha tranquilidad. Fray Rogerio, había sido uno de sus frailes, él ve el proceso en el cual Francisco de Asís empieza a ascender a esa patria espiritual, y es allí donde es recibido por el Maestro Jesús y toda la playa de espíritus amorosos que lo acompañaron en el transcurso de su tarea acá en este plano corporal. Por eso, cuando colocábamos al principio de la conferencia las bienaventuranzas, era eso lo que el maestro nos invita a realizar a cada uno de nosotros, de que seamos reflexivos ante las bienaventuranzas que el maestro Jesús nos enseñó, donde consolemos, donde ayudemos, donde tratemos siempre de dar lo mejor a nuestro prójimo. Y es por esto que Francisco de Asís, siendo en esa época del Maestro Jesús, Juan el Evangelista, por eso él sentía esa nostalgia cuando Carla y su madre les leía las historias del Maestro Jesús, porque él estaba sensibilizado de las enseñanzas que él aprendió en esa reencarnación con el Maestro Jesús. Y es por eso que muchas enseñanzas nos dejó Francisco de Asís, y entre ellas tenemos esta que es muy hermosa para todos nosotros.
instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, En ser amado, sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de tu paz. Hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de tu Bueno, con esta enseñanza de Francisco de Asís, nos enseña a nosotros que podemos ser pequeños instrumentos en donde nos encontremos. Y pienso que el Maestro Jesús, enviando a este gran misionero, nos dice que podemos ser ejemplo para continuar en el proceso de evolución. Y muchos seres, como una Madre Teresa de Calcuta, le copió estas enseñanzas a Francisco de Asís y nos dicen que no es difícil, sino es el ser nosotros cada vez conscientes de seguir las enseñanzas que el Maestro Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Piedad. Si quieres, deja de compartir la pantalla. Bueno, solamente quería agregar dos cositas. Qué maravilla el caso de Tanaji
y que luego se convirtió en Fray Aprigio, ¿no? Sí. Y ahí vemos nosotros lo importante que son las aflicciones, en este caso, la lepra que vivió él y que en un momento dado dio él estaba amargado y no quería recibir la ayuda de los frailes, pero después al convertirse se dio cuenta de la bendición del dolor. Eso me hace acordar también una anécdota que nos comentó Sergio Thyssen acerca de un espíritu esclavo y que había sido en otras existencias médico, pero que él se presentaba en sesiones de materialización allá en Brasil como esclavo. ¿Y por qué? Porque esa fue la existencia que más enseñanzas le dejó a su espíritu y era la que más recordaba y se presentaba como esclavo. Entonces, aún las situaciones más difíciles, como una vida de esclavo, pues nos puede dejar grandes enseñanzas, así como el caso de Tanayi con la lepra. También, bueno, este caso del lobo, ya sabemos que los espíritas tenemos muchos datos mediúnicos, pero este caso del lobo con Francisco de Asís fue un caso histórico, ¿cierto? Porque a él se le recuerda siempre y en muchos dibujos, bueno, en esa época no había fotografía, en muchas pinturas se le coloca con el lobo. Precisamente es un caso que documenta la historia. Y bueno, todos sabemos que los espíritus se enamoran con una encarnación más que en la otra. En el caso de Francisco de Asís, indudablemente que la encarnación de San Juan Evangelista fue quien más lo marcó porque estuvo con el Maestro Jesús. Y es por eso que él en la codificación no se presenta como Francisco de Asís, sino como San Juan Evangelista. Y es uno de los espíritus firmantes del Prolegómenos. Y aparece en varios mensajes también del Evangelio según el espiritismo. Por esa conexión que tuvo, pues, su personalidad más importante porque estuvo al lado del Maestro Jesús. Lo mismo pasa con Emmanuel, que se presenta siempre como el senador romano, porque en esa encarnación fue que él conoció a Jesús. Y entonces es la encarnación más significativa, a pesar de que fue un padre español y tuvo otras existencias. Entonces, y otra cosa que quería decir es la coincidencia, yo diría que no casualidad, sino causalidad, entre la fecha de desencarnación de Francisco de Asís, 3 de octubre, y la fecha de encarnación de nuestro codificador Allan Kardec, 3 de octubre, que siempre estamos conmemorando los espíritas el 3 de octubre, pero también debemos acordarnos en esa época no solamente de Kardec, sino de Francisco de Asís, que hace parte de la codificación como San Juan Evangelista. Sí. No sé quién más quiera agregar algo de nuestro generoso público, 15 participantes en directo. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo, aportar algo, preguntar algo? Bueno, parece que las emociones son muy fuertes. Está hablando el corazón y no puede hablar la boca. Te agradecemos, Piedad, y te pedimos que nos cierres esta reunión con una elevación de pensamiento.